Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Hola, ¿cómo les va? Bueno, se nos fue el mes y se nos fue medio año charlando con ustedes por esta vía y analizando todas las semanas de cómo venimos los argentinos, que venimos cada vez más en barranca abajo. Obviamente los pro gobierno van a decir que somos los contra del gobierno, y los no pro gobierno, sino pro oposición, van a decir, viste, yo te dije lo que pasa. Aunque la oposición es tanto o más que el gobierno, porque no están funcionando. Es más, si nos retratamos esta última semana, nos estuvieron prácticamente 2 o 3 días entreteniendo con un acto por los fallecidos de COVID, que salió 500.000 pesos, y todos los canales de televisión hablaron de lo que había cobrado Laura Noboa, de lo que habría cobrado Patricia Sosa, de lo que significaba este gasto excelente o extremo del Estado, con estas discusiones personales de si una es kirchnerista, no es kirchnerista, si sacó rédito o no. Y nos estamos olvidando, por ejemplo, de lo que pasó con Andrea del Boca, nos estamos olvidando, por ejemplo, con los vuelos a Rusia, cuánto cuesta un avión para ir a buscar 400 u 800.000 vacunas. Nos estamos olvidando de cuánto se gasta en distintos elementos u organismos que no funcionan, como el astillero Río Santiago, como el que está a cargo Aníbal Fernández, que es la famosa carbonífera, yacimientos carboníferos fiscales, que no sirven para nada, pero que tienen un presupuesto, que se gasta todos los años. Y si tenemos que criticar algo del acto realmente, con respecto a este homenaje a los caídos por el COVID, es que, por un lado, no había ningún familiar decaído, y segundo, que el gobierno tiene que tomar nota de que tenemos más muertos que en la dictadura militar, 3 veces más. Según los libros del Nunca Más, 3 veces más. Y que nadie se hace cargo de este problema, que ese es el otro tema que tenemos, nadie se hace cargo. O sea, este gobierno ha puesto al país en stand alone, que no sabíamos ni que existía, que realmente países como nosotros no deberíamos saber que existe, y existe simplemente para países que son un desastre, como todos los que nos acompañan en esa calificación de riesgo, que realmente es totalmente válida, porque Argentina es un defolteador serial, es un gastador que piensa que no va a pagar nunca, y un permanente solicitador a los grandes países de ayuda, cuando después los putea, cuando va a hacer relaciones internacionales. O sea, es un loco lindo, digamos. Por otro lado, con esto stand alone, ¿qué pasa? Pasa que el dólar se va a fortificar, pasa que Argentina va a pagar más tasas de interés por los pocos que le van a prestar, pasa que como inversión no va a existir como país, y pasa que seguimos cayendo. Estamos en año y 7 meses de gobierno, o sea, estamos yendo hacia la mitad del gobierno, y dentro de los estándares internacionales que están categorizando a Argentina, como el tema crédito con el stand-alone, tenemos con respecto a cómo funcionó el país con la pandemia, y estamos en el último puesto. O sea,
somos los que peores reaccionamos ante la pandemia. Esto no es ningún tipo de idea mía, es simplemente datos reales de lo que está pasando en el mundo. Y mientras tanto, Argentina se alinea con los países exitosos de Cuba, Venezuela, Irán y China, porque a China le conviene, no porque le convenga a Argentina. Entonces, tenemos una población que está temerosa porque no tiene segunda dosis, la peor actuación con respecto a la pandemia, la oposición bastante callada está, y lo digo así, bastante callada está. Ahora están buscando jet set para ver cómo hacen más fácil el conocimiento de la gente. Y ahora tenemos dos temas fundamentales. No hay Sputnik segunda dosis, no hay. Va a haber muy poco y va a haber muy lerdo. Richmond, que es un laboratorio argentino que va a hacer la Sputnik segunda dosis y que ya recibió suero de esa segunda dosis, casualmente y mágicamente consiguió la financiación para crecer en su laboratorio y en su planta en Garín, que necesitaba nada más que 16 millones de dólares, de un señor llamado de Presbiteris, que si ustedes seguramente no lo conocen, porque no se le ve la cara, como tantos que no se le ve la cara, como el señor que compró Edenor, que tampoco se le ve la cara, pero toda la plata la sacó del Estado. Y este muchacho es el dueño de Covelia, que las malas lenguas dicen que es socio de Moyano. Y este señor, que no lo conoce nadie, como pasó con el de Edenor, va a aportar 16 millones de dólares, miren si no hay plata en Argentina, para que Richmond crea la planta, para que pueda abastecer a Argentina de la dosis 2 de Sputnik y de la dosis 1 que va a seguir. A todo esto, los rusos hicieron una hermosa conferencia de prensa diciendo que en el Sputnik, con el tema de la Delta, 90% de efectividad. Solamente los rusos dicen eso. ¿Por qué no le creeremos al Sputnik? Y porque solamente los rusos lo dicen, no dan información y no dan tampoco datos. Es como el relato kirchnerista, ¿vio? Que le dice que ustedes estamos todos bien y nosotros no nos estamos dando cuenta. Que estamos por el camino correcto y nosotros no nos damos cuenta. Que dice que el presidente que puede manejar un país sin ningún tipo de programa, y nosotros somos idiotas que pensamos que para que un país crezca tiene que tener una programación previa y un presupuesto a largo plazo. Bueno, somos idiotas. Y ahora, como tenemos el problema del Sputnik, de eso no habla la doctora. En este caso, cuando hay problema, la doctora no habla, se va a Calafate. El problema del Sputnik, van a intentar que la segunda dosis la supla la CanSino, que como es del mismo adenoma, probablemente, ojo, yo de infectólogo nada, probablemente pueda servir, o sea, el probably, solo Dios sabe, y como los muertos no hablan, es probable que no se quejen. A pesar de que el presidente se cansó de decir que él ahora le piden que dé veneno, cuando en su momento a la Sputnik se le criticaba la falta de información de una vacuna y no que era o no era veneno. Y la que dijo que parecía veneno es, ya la conocemos, a la denunciadora serial de Lilita, que en este momento sigue denunciando y sigue peleándose con todo el mundo, pero mientras tanto va a ver viendo cómo se acomoda, porque ya se aburrió de no hacer nada. Y se aburrió de estar en la tapa de los diarios, de no estar en la tapa de los diarios y quiere volver a estar. Bueno, ya tenemos el problema de Argentina con la parte financiera, que nos nombraron, están solos. Tenemos el problema de la vacuna, que según la doctora dijo que gracias a ella tenemos la rusa. Bueno, no tenemos la rusa. Tenemos una cantidad de vacunas de AstraZeneca infernales que están viniendo, por suerte, y que eso va a hacer que la vacunación crezca. Ese crecimiento de vacunación indudablemente trae problemas, está trayendo problemas, pero Argentina no tiene mucha solución. Ahora, queremos un gobierno, la pregunta sería, ¿qué gobierno queremos?
¿Ustedes quieren vivir en un país de opresión o de libertad? Un país como Estados Unidos o como Cuba. Yo se los hice la pregunta la semana pasada. Ustedes si quisieran o eligieran dónde morar, quisieran estar en Venezuela con Maduro o en Suiza mirando los Alpes, la nieve y el lago. País caro como pocos. Pero Venezuela también es un país caro, es el único que nos supera en la inflación, que nosotros los argentinos nos quieren convencer, y vamos a tener un economista dentro de 48 horas que lo propone, que la inflación está bajando. Claro, obvio. Si de repente la comparo con una inflación del año pasado, está bajando. ¿Es la lógica? No. Si la comparo con la inflación que tuvo Alfonsín cuando se tuvo que ir, estamos fenómenos. Pero siempre nos estamos comparando con los peores del colegio. Y deberíamos tratar de encaramarnos hacia lo mejor, ya que los argentinos somos derechos humanos y pura potencia. Ahora bien, tenemos un país que funciona y pretende crecer con algunas restricciones. Y paso a enumerarlas. Tenemos cepo al dólar de todo tipo. Tenemos una cantidad de valores de dólares impresionante. Tenemos cepo a los vuelos, porque hay gente, y cepo a los pasajeros, porque ahora pueden entrar 600 personas en todos sus conceptos, salvo los que entran por vuelos particulares, que parece que no tanto. Como pasó con Jimena Cardi y con Vázquez, entraron en vuelo particular. Ojo, no estoy criticando eso, Si no estoy diciendo que me extraña que un país como el nuestro, que las fronteras no se pueden controlar, me diga que entran 600 pasajeros por día. ¿De qué? Si tenemos fronteras perforadas por todos lados. De hecho, no tenemos gendarmería en las fronteras. Sacamos los vuelos y los pasajeros, vamos a los precios. Sacamos los precios y vamos a las utilidades que las empresas multinacionales deberían sacar porque las ganaron e invirtieron y no las dejamos. Por ende, eso ocasiona que no vengan inversiones de ningún tipo y las inversiones que vienen van a negociar con el Estado para llevarse un suculento tiempo, si no, no vienen. Y a su vez tenemos cepo a los despidos porque el gobierno dice que aunque yo pierda plata y no pueda pagar los sueldos, tengo que no poder despedir a mis empleados. ¿Por qué? Porque el Estado sigue con empleados del mismo nivel, cobrando el 100%, y obviamente nuestros representantes, la Cámara de Diputados, se aumentaron un 40%, a expensas del silencio de masa, y los representantes de las provincias, que son otros pobres desgraciados, que les representan a sus provincias, también se aumentaron un 40%. Ahora los jubilados no. ¿Por qué no? ¿Por qué los que tenemos varados los argentinos en los aeropuertos del mundo y sobre todo en Estados Unidos porque se fueron a vacunar porque el gobierno no lo provee, tienen que volver y pagar los hoteles de su propio pecunio y después seguir de cuarentena en su casa? ¿Y los políticos? ¿Qué extraño mal tiene este virus que no ataca a los políticos? Porque los políticos no hacen cuarentena, pasan por la puerta de la izquierda, se cagan de risa en nosotros, todos. Bueno, tuvimos elecciones, Jujuy, cayó el mito de vuelta. Morales, que es esto, que lo otro, que lo de más allá, todo lo que digan ustedes, es radical, está dentro del PRO, está dentro de este cambio que no cambió nada, pero Morales sí cambió porque Jujuy se convirtió de una provincia que la manejaba una muchacha que manejaba fondos a morir y que según ella representaba al pueblo, al mismo pueblo Nacampó que representan hoy todos. Y Milagro Sala fracasó sacando un 5.36% de los votos, incluido su terruño y los barrios que ella hizo, donde no la votó nadie. Es más,
La izquierda sacó casi el doble que Milagro Sala, que está presa. Ustedes se acuerdan el relato de que Milagro Sala está mal presa, hasta que vinieron el tema de los videos, el manejo de fondos, las casas que faltaron. En definitiva, también Milagro Sala es un poco María Julia, porque la verdad, todos los demás delincuentes, incluido López, están casi todos afuera. Y les aseguro que Milagro Sala dejó algo. Lo demás no. Se me salió el gorila, como ustedes van a decir, que le salió el gorilaje de adentro, pero la realidad es que el argentino se está acostumbrando a que si es imbécil, labura, si es vivo, no. Vive del Estado, pero el Estado somos nosotros, los que laburan. Y en definitiva administran nuestro dinero de los que laburan, hasta que los que laburan se cansen de pagar. Y no estamos muy lejos. Primero dejamos de pagar, después veremos qué sigue. Porque el Estado sigue creciendo. Mientras nosotros discutíamos 500.000 pesos de un acto, el presidente firma la estatización de la hidrovía, que es el 80% del comercio exterior del país, que sale por río. Hablamos de 300 millones de dólares de peaje por año. Y hablamos de que mágicamente este Estado, que es un Estado bobo, porque tiene un montón de cosas que no funcionan, lo dije al principio, Artillero Río Santiago, que no es un barco, FAPEA, la fábrica militar de aviones, que no hace aviones hace rato, yacimientos carboníferos fiscales, que no sirve para nada. Bueno, todo eso el Estado sigue creciendo y sigue gastando, a pesar de que el déficit cada vez que sigue creciendo más. El presidente, que cada vez lo entiendo menos, la verdad que lo entiendo menos, fue a Córdoba a criticar a Macri, la provincia que lo hizo ganar a Macri. Entonces, en realidad, presidente, está llegando casi al 50% de su mandato y su imagen es pésima. Frene de demostrar que no gobierna, trate de demostrar que es una persona que para eso se postuló y que no puede decir que no tiene plan y que no quiere. Otro de los problemas que tenemos es la medicina prepaga. La medicina prepaga la quieren estatizar. Pero eso sí, los gobiernos, los políticos y los gobernantes no se van a atender en la medicina pública, se van a atender en la prepaga. Entonces piensen que van a hacer cuando todo sea público, porque la sala que hizo Néstor Kirchner en el Argentino no se usó nunca. Y por último, tenemos las internas del PRO. Del PRO de Juntos por el Cambio, que es una interna que se están fagocitando, donde el radicalismo se está acercando a prohombres que son conocidos para no tener necesidad mucho de tratar de instalar la imagen, y por otro lado, son todos diametralmente opuestos a lo que decía Juntos por el Cambio en su momento, y que dicen todo lo que hay que hacer, que lo sacan un poco de los libertarios, un poco de los liberales, un poco de todos esos, y pretenden también fagocitarse, ¿por qué no?, en una interna a Milei. Perdón, a Esper. Y con Esper, ¿qué pasará con Milei? Porque si va en una interna Esper, Milei, ¿en qué estado queda? Todo este panorama hace que la gente empiece a pensar por qué va a votar y para qué va a votar. ¿Por qué? Porque va a ceder su poder de elección y de decisión. ¿Y para qué? Y bueno, puede votar por un bolso de comida o puede votar por un futuro venturoso. Solo Dios sabe. Hasta ahora hemos votado mal. Y lo notamos no solo en este gobierno, sino en todos los gobiernos que nos pusieron como estamos. Las provincias que son feudos, los estados que viven de los estados que producen y no producen nada, y la gente que no puede circular, los argentinos que no pueden circular según la Constitución que por supuesto hicieron aquellos
que sí eran héroes, y no estos que no son héroes, son paparruchadas. Bueno, los dejo por hoy. Por supuesto, dentro de 48 horas vamos a estar charlando con un economista con respecto a la situación del país, un economista que dice que no todo está tan mal y que lo ve de distinto lado y que está bastante aceptable lo que está pasando. Y yo voy a tratar de ver si me puede contestar algunas preguntas específicas y con datos, que los relatos se mueren en los datos y los datos matan a los relatos. Buena semana para todos, cuídense del frío, cuídense del virus, vacúnense y sigan luchando, porque Argentina va a costar matarla, pero están haciendo todo lo posible. Chau, chau.